Y ahora continuaremos con la herencia autosómica recesiva, es decir, la herencia de genes ubicados en los cromosomas autosómicos, pero cuya rasgo o la patología que producen sí tienen que se manifiesta cuando existe en homocigosis de los alelos recesivos. Vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos en este caso, sí, como es la herencia es recesiva, tenemos acá una madre que se denomina que es portadora. Cuando hablamos que es portadora, ¿qué significa? Es decir, que es heterocigota, porta el alelo recesivo que causa la patología, pero es sana. Es decir, esta madre sí es heterocigota, pero sana. Este padre sí también es heterocigota y es sano, ¿sí? Pero porta ese alelo que causa, ¿sí?, la patología, ¿sí? Y uno hace el cruzamiento, ¿sí?, entre estos dos individuos, ¿sí? Y vamos a ver que el 50% de sus hijos, tanto hombres como mujeres, son hijos sanos pero portadores porque son heterocigota. Un 25% de sus hijos sí van a ser homocigotas dominantes y por lo tanto van a ser sanos, no portadores de ese alelo sí que causa la patología, y un 25% sí, tanto de su descendencia, tanto hijas como hijos varones, sí van a ser homocigotas recesivos y por lo tanto van a estar afectados. Es decir, que hay una probabilidad del 25% que dos portadores de un alelo recesivo tengan un niño con un rasgo o una patología recesiva, ¿sí? Entonces vamos a ver las distintas situaciones de los posibles cruzamientos que se pueden dar, ¿sí? En general, la mayoría de los casos donde ocurren individuos o aparecen individuos con enfermedades autosómicas recesivas o rasgos recesivos se da por un cruzamiento entre portadores, que son dos individuos sanos, los dos padres son sanos, pero portan un alelo, sí, el alelo recesivo, ambos heterocigotas. Realizamos el cuadrito de Punnett y lo que vamos a ver es que solo el 25% de su descendencia se espera que sea afectado, ¿sí?, por este rasgo recesivo o afectado por la enfermedad que es recesiva, ¿sí? También se puede dar, que ya es más raro, la situación de que un individuo portador sano, si tenga descendencia con un individuo que es afectado y por lo tanto homocigota recesivo, y al hacer este cuadro de Punnett veremos entonces que en este caso existe una probabilidad del 50% que su descendencia, tanto hombres como mujeres, si se encuentren afectados por este rasgo recesivo o enfermedad recesiva. Y si tomamos el caso en el cual tenemos, ¿sí?, un individuo sano, no portador, ¿sí?, como es acá, es decir, que tiene los dos homocigotas para el alelo dominante y por lo tanto sus dos gametos van a tener solo alelos dominantes, con un individuo sí que es afectado y por lo tanto homocigota recesivo, cuando se realiza el cuadro de Punnett con la combinación de los distintos gametos, vemos que el 100% de su descendencia va a ser sana, pero va a portar el alelo recesivo porque son heterocigotas. Veamos algunos ejemplos de herencias autosómicas de enfermedades que se transmiten en la familia con herencia autosómica recesiva. Vemos el ejemplo de arriba. En general, lo que observamos en la herencia autosómica recesiva es que no vemos individuos afectados en todas las generaciones, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de generaciones que nosotros estemos estudiando, podremos ver individuos afectados que se saltean generaciones, es decir, por ejemplo, acá vemos solo en esta generación, pero podría, si tuviésemos más individuos analizados en esta generación, podríamos ver algún otro individuo de esta generación. Vemos tanto hombres como mujeres afectados, ¿sí? Y en lo que se observa en general que el individuo afectado de una enfermedad autosómica recesiva, normalmente sus padres son sanos o no afectados, ¿sí?, como ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Y entonces no se ve entonces dos generaciones continuas con individuos afectados en la descendencia. Acá tenemos otra
otra genealogía, donde acá se les agregó el genotipo de los individuos. En este caso, en esta genealogía lo que nosotros vemos es que vemos, ¿sí?, tanto hombres como mujeres afectados. Vemos justamente que hay individuos en generaciones salteadas, ¿sí?, afectados, ¿sí?, como ustedes lo pueden ver acá. Y estos individuos que están afectados siempre en general tienen padres que son sanos, que obviamente tienen que ser portadores del alelo recesivo para haber tenido descendencia, sí, homocigota recesiva. Pero acá tenemos otro individuo afectado, ¿sí?, en el cual es homocigoto recesivo, y como ustedes pueden ver tienen sus padres sanos, ¿sí? Ahora bien, los alelos recesivos que causan enfermedades genéticas son bastante infrecuentes o de baja frecuencia en las poblaciones. Entonces, muchas veces, cuando se analizan aparecen en la familia, ¿sí?, alguna patología o enfermedad de herencia autosómica recesiva, ¿sí?, existen casos, ¿sí?, de consanguinidad en la familia. ¿Qué significa? Que la probabilidad de que los dos padres sean portadores de alelos recesivos obviamente va a aumentar si existe consanguinidad, ¿sí?, en esa pareja, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un alelo recesivo que está causando una enfermedad genética que está siendo transmitida en una familia, para que dos individuos, si sean portadores, que sin parentesco alguno, sean portadores de la misma mutación rara, ¿sí?, la probabilidad, que justamente los dos individuos porten la misma mutación recesiva es baja, ¿sí?, en la población. Pero si los dos individuos, como en este caso, ¿sí?, están emparentados entre sí, aumenta la probabilidad, si en esta familia existe la presencia de una mutación recesiva que causa una enfermedad genética, aumenta la probabilidad de que estos dos individuos sean portadores, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de una familia donde existe consanguinidad, donde previamente no se ven individuos, ¿sí?, afectados, ¿sí?, por esta enfermedad autosómica recesiva, pero cuando se produce la consanguinidad, es decir, se producen entre individuos emparentados, tienen descendencia, entonces la probabilidad de que estos dos individuos sean portadores obviamente aumenta muchísimo, ¿sí?, y entonces aparece, ¿sí?, el hijo afectado. Acá tenemos otro ejemplo de consanguinidad en esta familia, como ustedes pueden ver acá, es decir, que estos individuos están emparentados y por lo tanto son portadores y tienen un hijo afectado. Y en este caso ya se había visualizado en generaciones anteriores un individuo con la misma patología autosómica recesiva. Si analizamos los genotipos, por ejemplo, si en este Pedri tendremos que individuo, evidentemente, para que estos dos individuos sean portadores, tiene que haberse transmitido el alelo recesivo en las generaciones anteriores, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, que este individuo sea heterocigota, es decir, portador, tienen un hijo, ¿sí?, que también es portador, ¿sí? En este caso tienen una hija que es sana, pero portadora, ¿sí? Y de esta manera estos dos individuos también reciben el alelo recesivo, ¿sí?, y ambos son portadores, y esto hace que entonces que este hijo esté afectado por la enfermedad autosómica recesiva o el rasgo autosómico recesivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la herencia autosómica recesiva? Ambos sexos están afectados en las mismas proporciones y esto en realidad es una característica de toda herencia autosómica, tanto dominante como recesiva. Ambos sexos transmiten la enfermedad con la misma probabilidad y volvemos nuevamente, estas dos características son en realidad características de toda herencia autosómica, no importa si es dominante o recesiva. La transmisión se dice que es horizontal, es decir, solo se ven hermanos afectados con padres sanos.
y estos padres sanos son heterocigotos o portadores del alelo recesivo. El individuo afectado es homocigota para el alelo recesivo. Si ambos padres son portadores, el riesgo de tener un hijo afectado es de 25% o de un cuarto. Dos individuos afectados tienen solo hijos afectados, ¿sí? Eso ya lo vimos con los cruzamientos que hemos estado analizando. En la herencia autosómica recesiva existe penetrancia completa y cuanto más infrecuente sea el alelo recesivo en la población, más probable es que los afectados sean producto de uniones consanguíneas. Existe poca variabilidad de expresión clínica en las enfermedades con herencia autosómica recesiva y generalmente el alelo recesivo causa o codifica para una proteína que es defectuosa. Algunos ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas: tenemos la fibrosis quística, anemia falciforme, déficit de la alfa-1 antitripsina, ataxia de Friedreich o errores innatos, ¿sí?, del metabolismo. Y uno de los ejemplos más conocidos para ustedes, ¿sí?, con herencia autosómica recesiva, sí, es el albinismo, que no existe solo en humanos, sino también que existe en una gran variedad de animales. En el caso del albinismo, lo que tenemos es que hay una enzima que no es funcional y es lo que causa esta patología. Tenemos acá el caso donde un individuo que es homocigota para el alelo dominante A, ¿sí?, es decir, que las dos copias del gen son normales, no tienen la mutación. Entonces, este gen va a producir una proteína normal que es la enzima tirosinasa, que actúa entonces en la producción de melanina, y el fenotipo de los melanocitos es ser pigmentados, ¿sí? ¿Qué pasa en la situación donde el individuo es heterocigoto? Es decir, que porta un alelo normal y un alelo recesivo que está mutado, como tenemos acá. Entonces, a partir del alelo normal vamos a producir la tirosinasa, la enzima tirosinasa de manera adecuada, pero a partir del alelo mutado producimos una enzima que es inactiva. Pero la expresión de esta enzima a partir de un único alelo es suficiente para que se produzca correctamente la melanina, ¿sí?, y el melanocito también esté pigmentado. El problema surge cuando ambas copias del gen están mutadas con este alelo recesivo chica, en el cual entonces no se producen la enzima tirosinasa de manera funcional, por lo tanto no se produce correctamente la melanina, y esto genera que el fenotipo de los melanocitos sí no se encuentren pigmentados, y este da el fenotipo de albinismo. Otro ejemplo es la fibrosis quística, que es una enfermedad que presenta mutaciones en el gen SFTR, que es un regulador de la conductancia de transmembrana, ¿sí? Existen varias mutaciones en este gen que producen la patología, que fundamentalmente este gen se encuentra en el cromosoma 7 y da problemas respiratorios, así como también problemas en el páncreas, ¿sí?, y problemas también en la producción de los gametos, y dependiendo también hay distintas mutaciones en el mismo gen, y como veremos dependiendo de la mutación, a veces son los cuadros clínicos que presentan los individuos con fibrosis quística. Entonces, una característica de lo que tienen las enfermedades autosómicas recesivas fundamentalmente es la heterogeneidad tanto genética como molecular. La heterogeneidad genética o de locus es cuando diferentes mutaciones en diferentes genes o loci provocan el mismo fenotipo, que significa que una enfermedad o una patología puede estar causada por mutaciones en distintos genes y no en un único gen, ¿sí? Un ejemplo de eso es la xeroderma pigmentoso, que es provocado por mutaciones en cualquiera de los 7 genes con función complementaria en los mecanismos de reparación del ADN, ¿sí? Y este es el principal mecanismo de reparación de errores del ADN y de lesiones causadas por rayos ultravioletas, ¿sí? Es decir, la reparación por escisión y resíntesis, ¿sí?
Quiere decir que los individuos con xeroderma pigmentoso pueden tener mutaciones en cualquiera de estos 7 genes y por lo tanto cuando analizamos si las distintas familias donde se está segregando o se está heredando esta patología, lo que sucede es que hay que detectar cuál es la mutación que está produciendo la patología en esa familia porque es probable que pueda ser distinta a la de otra familia, ¿sí? Otro ejemplo es de la heterogeneidad del locus, es las miocardiopatías hipertróficas primarias, en el cual, como ustedes pueden ver, hay muchos genes involucrados y que mutaciones en distintos genes, ¿sí? Producen esta miocardiopatía. El 45% de los casos se deben a mutaciones en el gen de la cadena pesada de la miosina en el cromosoma 14. El 35% de los casos de mutaciones en el gen de la proteína C ligadora de la miosina cardíaca, ¿sí? Y el restante de los casos, ¿sí? Son mutaciones en los restantes genes que están involucrados, ¿sí? Así que cuando se analiza este tipo de patologías en una familia es fundamental detectar cuál es el gen, ¿sí? Que está produciendo, ¿sí? Que está alterado y está produciendo la patología, porque justamente puede variar el tipo de mutación que se agrega de una familia en la otra con la misma enfermedad. Y después tenemos lo que se denomina la heterogeneidad alélica, es decir, que diferentes mutaciones en el mismo gen producen, sí, la misma patología, y el caso más simple, como les acababa de decir hace un ratito, es la fibrosis quística, donde se han descrito muchas mutaciones varias mutaciones en el mismo gen, sí, y algunas mutaciones se asocian con un fenotipo más leve, mucho más leve. Por ejemplo, simplemente con la azospermia como única manifestación, mientras que la mutación, esta delta F508, sí, que es una de las mutaciones más frecuentes, en homocigosis se asocia con un fenotipo mucho más severo, ¿sí? Y muchas veces lo que se observa en los individuos, ¿sí? Con fibrosis quística, que se dice que son heterocigotas compuestos, es decir, que tienen, ¿sí? En una copia del gen una mutación y en la otra copia del mismo gen, ¿sí? Que tienen otra mutación y estos heterocigotas compuestos también pueden manifestar, ¿sí? La patología, ¿sí? Aunque no son homocigotas para la misma mutación. Muchas gracias.